Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Ponemos de pie un momentito, por favor, vamos a orar para que el Señor nos bendiga teniendo fe y nos bendiga recibiendo la palabra con fe. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Rendirte alabanza y adoración. Sabemos que tu fuente inagotable de sabiduría fluye para tus hijos, para que seamos instruidos y preparados para vivir en este tiempo. Por favor, Espíritu Santo, danos la fe, la revelación, para que esta palabra no caiga a tierra, sino que esta palabra nos edifique, nos vivifique, para que podamos estar preparados para el día glorioso cuando tú vengas. En el nombre poderoso de Cristo te pedimos, mi Dios, que así sea, para la gloria de tu santo nombre. Amén, amén, amén. Bien, he compartido, ese es el tercer mensaje que tiene algún tipo de relación sobre nuestra preparación en el tiempo que estamos viviendo y sin perder de vista de lo que está por venir. El domingo en la prédica de Mazatenango yo hablaba sobre la identidad carnal versus la identidad celestial. Nosotros antes de Cristo, todo esto era locura, hablar de que teníamos el privilegio o no lo conocíamos, pues, de tener el privilegio de ser transformados a la imagen del celestial. Ya habiendo oído la palabra, tenemos un conflicto en nuestro pensamiento, en nuestro ser, de que si el hombre pecador, el hombre que a veces todavía falla, puede ser transformado a la imagen del celestial. Por eso el título de hoy, no quiero que piensen de que es algo cursi, pero es una verdad. Un verdadero discípulo de Cristo tiene bien clara su identidad celestial. Y es que verdaderamente voy a empezar por esto. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio haciendo discípulos. Usted tiene que ser un discípulo y tiene que tener bien clara su identidad celestial. Usted y yo estamos en esta tierra, pero tenemos una ciudadanía en los cielos. La palabra lo dice claramente. Entonces cada día se vuelve para nosotros desafiante porque estamos viviendo año con año y la perseverancia en el evangelio es un reto, porque algunos, dice la palabra, habiendo empezado en la carne, habiendo pensado en el espíritu, terminan en la carne. O sea, pero eran carne. Empezaron en el espíritu, en la vida nueva, y terminan en la carne. Entonces, realmente tenemos que ir a la Escritura para que nos dé orientación, dirección, qué es lo que debemos de hacer para permanecer, no menguando en la naturaleza espiritual, sino menguando en la naturaleza carnal para que la naturaleza celestial vaya creciendo. Juan el Bautista dijo,
que mengue yo para que Cristo crezca en mí. Y esa es ¿cómo explicarle? La medida que tenemos nosotros, o la exhortación que tenemos, menguar nosotros en la carne y que lo celestial vaya aumentando. Hoy quiero hablarles sobre una oración que hizo Jesús al Padre para desatar a los discípulos, a los apóstoles, y también nos desató a nosotros. Le voy a leer esta porción de la palabra. En algunas Biblias dice la oración sacerdotal de Jesús. Es en el Evangelio de Juan, capítulo número 17. Voy a leer la versión internacional porque la encontré apropiada por lo claro que está. Juan 17, verso número 20, en la versión internacional dice así: Jesús hablando, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Jesús estaba desatando una palabra de bendición sobre los discípulos que estaba preparando, que iban a ser los responsables de seguir con la visión celestial de anunciar el evangelio de salvación. Y ese evangelio no era una religión, ese evangelio era el poder de Dios manifestado en la vida de los hombres que creyeran que Cristo era el Mesías y que Cristo puso su vida por ellos para tener vida eterna. Entonces Jesús desata esa palabra y dice: no ruego solamente por estos discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por medio del mensaje de ellos. Y entonces ahí se ubica usted. De la misma manera que el Señor bendijo en ese momento a esos hombres, lo está bendiciendo a usted si lo cree. Y lo está bendiciendo no para ser una persona que solamente crea hoy, en este momento, sino está llamado a que tiene que crecer como discípulo, tiene que tener esa identidad clara que es celestial. Entonces los discípulos estaban hablando de un reino al cual pertenecía y estaban convencidos que en medio de todos los peligros que tenían, estaban convencidos que ellos pertenecían a ese reino. Entonces este mensaje llegó a nosotros, el mensaje del reino, primero de salvación y que pertenecemos al reino. Ahora, ¿cómo estamos viviendo diariamente? En medio de todos sus quehaceres profesionales, todos los quehaceres que usted tiene, los conflictos que puede tener en el orden natural, que como todos hay problemas financieros, pueden haber problemas familiares, problemas laborales, cualquier circunstancia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como discípulos o no? Pero yo estoy seguro que usted está viviendo como discípulo de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, lo que el Señor quiere es de que ninguno de nosotros sea un oidor olvidadizo del evangelio. Nosotros tampoco tenemos que ser creyentes tibios. Tenemos que ser hombres y mujeres que estemos bien definidos en quién estamos creyendo. Estamos aprendiendo día a día a poner nuestra confianza en el Señor. Día a día. Y ese es el reto que yo tengo. Usted está llamado a poner su confianza en Cristo y no en los hombres, para que su vida sea diseñada conforme a la palabra que Dios tiene para su vida. Ahora vamos a leer Juan capítulo 17, verso número 14. Juan 17, 14. Y entonces es bien importante. Jesús hablándole al Padre en ese momento para los discípulos y también para nosotros que hemos creído en el mensaje de ellos. Y dice la palabra: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, por la palabra del Padre, aquel que era celestial tomó forma de hombre. Jesús es verdadero hombre, pero era verdadero Dios. Pero tomó forma de hombre para que a través de la obediencia que le tuvo al Padre para cumplir la obra de justicia, aquel que puso su vida en la cruz del Calvario, no solamente en la cruz del Calvario, sino también fue por nosotros a la muerte segunda,
y de la muerte segunda el Espíritu Santo lo levantó con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, y él nuevamente regresó con gloria a sentarse a la diestra del Padre. Es el que nos está diciendo en esta hora que así como él no es del mundo, sino es de arriba, usted también pueda creer que es de acá. Perdón, que no es de acá, que es de arriba. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que muchas personas pueden oír el mensaje, pero no lo pueden creer. O lo pueden creer en el momento, pero cuando vienen los problemas, se olvidan de que son de arriba. Entonces Jesús dijo algo importante. Yo quiero que note que los verdaderos discípulos de Cristo, oiga, los discípulos de Cristo son porque han recibido la palabra. Porque Jesús dijo, yo les he entregado tu palabra. Esa palabra va a cambiar nuestra manera de vivir. Esa palabra nos va a ubicar en una dimensión diferente. Estamos en el mundo, pero somos de arriba. Esa palabra, dice Jesús, yo les he dado tu palabra. Y la manera como vamos a comprobar, oiga, que la palabra la hemos recibido y la hemos guardado, la estamos obedeciendo y estamos viviendo conforme a ella, nos va a permitir ver algo. El mundo nos va a rechazar. El mundo no nos va a aceptar. Porque usted va a ser diferente. Por la palabra de verdad que ha recibido, usted va a ser en cierto momento odiado, dice la palabra. Jesús por la palabra fue odiado. Por eso dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Desde el primer momento, si usted lee, se recuerda lo que ha leído en el Evangelio de Lucas capítulo 4, cuando él entra a la sinagoga y toma los rollos del libro del profeta Isaías y empieza a proclamar la palabra. Después que él la proclamó, dice, y esta escritura se ha cumplido hoy, dice la palabra que los religiosos, los judíos de ese momento, de ese tiempo, se enardecieron y quisieron matarlo, pero él se fue. Pero quisieron matarlo. Desde el primer momento que él inició su ministerio por proclamar la palabra del Padre, lo odiaron. Y de esa misma manera nosotros corremos el peligro. Pero si un cristiano no deja bien clara su imagen delante de los demás, hermanos, va a ser cristiano anónimo. Definitivamente todos nosotros cuando tomamos la decisión, la gente pues nos mira lo mismo, pero cuando ya quieren compartir, todos mis amigos, aquellos con que yo salía y trasnochaba, cuando yo ya me relacioné con ellos, porque de repente no me alejé de ellos, no, yo me acerqué a ellos para hablarles del Cristo que yo había conocido. Y entonces para ellos fue algo, ¿qué? Fue algo chocante. Entonces mis amigos se separaron. Mis amigos me dieron la espalda y entonces estaba un poco triste de que yo estaba perdiendo amigos. Pero tengo una buena noticia, que no solamente he ganado nuevos amigos, sino una gran familia de la fe. Y ustedes son parte de ellos. Entonces, precisamente el lunes yo daba testimonio en un grupo de hombres servidores del ministerio donde yo conocí al Señor, la fraternidad de hombres de negocios. El llegar a esta dimensión fue que desde el primer momento no me avergoncé de decir que había dejado mi vida pasada y estaba creyendo en Cristo y daba testimonio quién era yo antes y cómo había conocido a Cristo y cómo estaba mi vida siendo cambiada. Y después de 30 años, mi vida sigue cambiando. Y cada día estoy más confiado y más seguro de todo lo que he creído, de lo que he predicado. Predico de algo que he visto. Y entonces en mi vida hay un gozo cumplido. Por eso los discípulos decían, les hablamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Para que su comunión no sea con nosotros, decía el apóstol Juan. Porque la comunión será con el Padre y con el Hijo, para que el gozo sea cumplido. Y desde este altar, desde este púlpito, yo le digo, mis amados hermanos, usted tiene el privilegio de tener comunión con el Padre y con el Hijo.
para que pueda ver, para que pueda oír lo que Dios tiene para los hijos y su gozo sea cumplido y su vida será totalmente distinta como discípulo, porque no va a hablar de una religión, va a hablar de un reino que ya conoce, un reino que ha experimentado en su corazón, y entonces va a hablar con seguridad, con certeza de las verdades eternas que le han hecho una persona diferente. Amén. Entonces empezamos a hablar con identidad. Por eso la palabra es determinante para tener esa definición. Porque la palabra nos va a centrar si somos de Cristo o somos del mundo. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Porque solamente hay dos clases de hijos. A ver, levanten la mano los hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Suena un poco duro. Por eso yo les hablaba a los hermanos después del culto del domingo. Tuvimos varias reuniones con los líderes. Y decía, hablo en forma general, pero hay hijos de Dios, hijos del diablo. Jesús les dijo, aquellos que eran pueblo, escogidos, pero lo rechazaron. Por eso la palabra dice que todo aquel que rechaza a Jesús ya fue condenado. Entonces, cuando vemos alrededor de nosotros, hay una gran cantidad de personas que no quieren creer en Jesús. Pero hay otra cantidad de personas que van a ciertos lugares, a ciertas iglesias, y cuando oyen ese tipo de palabra que está escrita, entonces piensan de que uno es legalista, que uno es radical, que es muy exigente el evangelio que se predica en esta casa. Pero tenemos que hablar, hermanos. Tenemos que tener identidad de que somos hijos. Amén. Bueno, pero como usted está oyendo la palabra, entonces Jesús dijo lo siguiente, por favor, versos 15 y 19. Siempre Juan 17, 15 y 19. Dice la palabra, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces hay una situación de peligro. Por favor, detengámonos en esto. Jesús, cuando oró por sus discípulos, oró por nosotros porque hemos creído en ese mensaje. Él está definiendo claramente que Él no es de este mundo y que nosotros, la verdad nos santifica, que Él nos ha entregado su palabra, y por eso lo odiaron a Él porque no era del mundo, y nos van a odiar a nosotros porque no somos del mundo. Ahora dice, Señor, yo quiero que los protejas del maligno. Entonces hay una oración del sumo sacerdote que es Cristo por usted, porque el Señor está diciendo, vosotros seréis guardados, protegidos del maligno, porque yo lo declaré sobre tu vida, porque por cuanto tú has creído, yo soy tu cobertura. El Señor es su cobertura. Entonces Jesús dijo que los proteja del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Entonces un verdadero discípulo de Cristo está en el mundo, pero no es del mundo. Por eso tenemos que aprender bajo la dirección del Espíritu Santo y la palabra, qué es lo que puede hacer que el hombre coquetee con el mundo. ¿Qué es lo que puede suceder? Que el maligno se aproveche de una debilidad de nosotros y podamos ser atrapados del maligno. Por eso la palabra nos advierte claramente, porque usted va en pos de obtener la glorificación. Ya tiene ciudadanía. Entonces yo tomaba un ejemplo. Si alguien tiene visa americana y va a los Estados Unidos, tiene que respetar todas las reglas de Estados Unidos, porque corre el peligro de perder la visa. Y si es residente, tiene que pasar un proceso para ser residente. Y para ser de residente a ciudadano, otro proceso. Yo quiero decirle que el Señor lo llama a usted que ciudadano celestial. Porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos.
y donde esperamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que vendrá y transformará este cuerpo de corrupción en un cuerpo semejante a la gloria del Señor. Este es el objetivo que usted tiene como discípulo, y seguro y convencido de eso, tiene que hablarles a otros de esa situación. Amén. Pero si no hay identidad, ¿de qué vamos a hablar? Pero bendito sea Dios, yo sé que usted tiene identidad. Usted es de arriba, no es de abajo. Entonces dice la palabra, seremos protegidos del maligno. Verso 16, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo, dice Jesús. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la palabra que usted recibe, lo va a santificar cada día. Esa palabra lo va a cubrir, esa palabra lo va a resguardar de los peligros. Pero si no hay palabra, hay ignorancia. Pero usted no debe de ser ignorante. Usted debe de conocer la palabra. Por eso Jesús le dijo a aquellos judíos que habían creído. Jesús les dijo, si verdaderamente quieren ser mis discípulos, si quieren mi ayuda, ¿se recuerdan? Permanezcan en mi palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todo el mundo sabe eso. Ahora, ¿por qué es importante estar en la palabra? Porque conocemos la verdad. Entonces, al conocer la verdad, somos santificados, porque la palabra es verdad. Entonces, no es cuestión de que usted, que ninguno de las personas de esta iglesia escuchen y se les olvide. No, escuchan con fe la palabra, porque esa palabra les va a santificar, porque la palabra es verdad. Yo lo que trato en todo tiempo cuando predico es no hablar tanto de mí mismo, palabras mías, sino la palabra. Por eso usted se va de regreso con una serie de versos. Ahora usted es responsable de que esos versos estén en su corazón y que esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, le siga vivificando. Amén. Porque esa palabra lo va a santificar. Por eso yo no me canso de exhortar. Traiga su Biblia, traiga su cuaderno, apunte, escudriñe, estudie, medite, porque esa palabra lo está santificando. Esta palabra lo va a cambiar. Esta palabra le va a dar identidad. Amén. Dicen que los guatemaltecos, todo se nos pega. ¿Sí o no? Así me han dicho a mí. Se va el guatemalteco unos cuantos días a El Salvador y está hablando como salvadoreño. Se va el guatemalteco unos días a México y habla como mexicano. Se va unos cuantos días a Estados Unidos, ahí se lo llevó el río. Porque ya no habla como gringo, sino habla como chicano, un medio inglés y un medio español, ¿verdad? ¿Es cierto o no? Si se va a Argentina, empieza a hablar como argentino. Y entonces ahora como guatemaltecos que nos pegue lo celestial, hermanos. Que hablemos la palabra. Porque la palabra nos va a santificar. La palabra es verdad. ¿Me estoy explicando? Pero usted sabe que viene un español a Guatemala a vivir. Vive 10 años y no se le va el estilo de español. El tono como hablan los españoles. Regresa. No regresa hablando como guatemalteco. Amén. Bah, se la pongo. Vienen los mazatecos a vivir aquí a Shela y después están hablando cantadito. ¿Verdad? Aquí hay un cantadito así chilerón, ¿verdad? Y si se van a vivir a Huehuetenango, y los de Huehuetenango hablan más cantadito. Mira que todo se nos pega. Yo así le digo a mis hijos que son mazatecos, son chivos que saltecos. Puros chivos hablan. Pero a mí no se me ha pegado. Amén. Bueno, hermanos, que usted salga convencido que usted tiene el derecho de ser santificado por la palabra de verdad.
Esa palabra lo va a cambiar, lo va a transformar para la gloria de su nombre. Amén. Dice así, verso 18. Como tú me enviaste al mundo, oiga, mire, ¿ves qué privilegio que tiene usted? Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. O sea que el mismo privilegio que tuvo Jesús de venir al mundo, usted está en el mundo. Y así como Jesús dice que estuvo en el mundo, fue tentado en todo, mas no pecó. Los que somos santificados por la verdad, ya no tenemos que pecar, porque la simiente de Dios no peca. Lo dice la palabra. Entonces el cristiano está llamado a no pecar. El cristiano está llamado a estar santificado en verdad. Verso 19. Mire qué tremendo. No sé si me estoy explicando. Amén. Usted diga, pastor, clarísimo, más claro que el agua. Verso 19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y saben por qué tenemos que permanecer en esto cuando tenemos identidad celestial? Es porque el Cristo bendito, el Cristo de gloria, vendrá por una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, una iglesia gloriosa. Y usted es parte de ella. Entonces, hermanos, tenemos que tener la convicción que si la palabra nos santifica, tendremos la certeza que el amor del Padre está en nosotros. Y si está en nosotros, esa simiente de amor que está en nosotros tiene que crecer, porque Dios es amor y los hijos de Dios somos amor. Todo lo dice la palabra. Pero por razones de tiempo solamente le voy a mencionar una cita. Primera de Juan, capítulo 2, verso número 15. Primera de Juan 2:15 dice: no amen el mundo, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, por favor, el amor del Padre no está en él. Por favor, esta palabra no es solamente para un grupo, es para los que confesamos que Jesucristo es el Señor. No amen al mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos de amar al mundo. Ahora, ¿quién nos va a indicar de qué manera corremos el peligro de amar el mundo? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo es nuestro Dios que está en nuestro corazón y es el que nos va a enseñar, el que nos va a guiar a la verdad y el que nos va a capacitar para no amar al mundo. Por razones de tiempo no me voy a alargar mucho, pero muchas personas confesando el nombre de Cristo tienen prioridad en su corazón por las cosas del mundo todavía. Hay muchos cristianos que en lugar de escuchar, cristianos, bueno, cristinos llamemos, que en lugar de escuchar alabanzas, escuchan música del mundo. Aquí no, ¿verdad? Cristianos que van a sus cultos los domingos y van a las discotecas. Y a veces la gente dice, sí, se puede bailar. Cristianos que siguen contando chistes en las reuniones como que fueran mundanos, porque les gusta ese tipo de vida. Entonces la palabra del Señor lo dice claro. La demanda no es mía para usted, la demanda es para todos nosotros, de Dios para nosotros. Dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántos quieren ser santificados en la verdad? Y esta es una verdad. El Señor nos está diciendo que no amemos el mundo. Si una persona no aprende a amar a Dios, está en peligro de ser seducido por el mundo.
Todos hemos visto qué pasó con Israel. Israel había visto los prodigios que Dios había hecho para liberarlo de Egipto, había visto cómo le había proveído alimento, pero la influencia del mundo siempre estuvo para Israel. Israel terminaba adorando a otros dioses. Israel se extraviaba. Y cuando estaban en gran calamidad, clamaban a Jehová y Dios tenía misericordia y los liberaba. Por favor, cuando usted lea en los libros de jueces, se va a encontrar con unas historias impactantes. Y dice usted, qué bárbaros, qué tremendo. Pero a veces no nos damos cuenta que muchas personas diciendo que son cristianos viven como Israel vivió en ese tiempo. Solamente que ahora la gracia nos ha sostenido. Porque si hubiese, hermano, esa determinación de los juicios que venían en ese tiempo, no estaríamos acá. Porque la palabra dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Mis queridos hermanos, esta gracia aprovechémosla porque el Señor dijo, guárdalo del mundo. Tu palabra los va a santificar porque tu palabra es verdad. Hijos míos, no amen el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Señor nos ama y Él nos anhela celosamente y Él quiere que estemos nosotros convencidos de que no tenemos que fornicar ni adulterar espiritualmente. Dios nos está llamando a santidad. Ya se me pusieron serios. No, hombre, es la palabra. Hay mucho pueblo entonces que tiene que estar dependiendo del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando aquí como perfecto. Yo estoy hablando aquí como un hombre débil, sujeto, pero dependo de Dios. Amén. Santiago capítulo número 4, verso 4, dice la palabra. Mire cómo viene el mensaje directo. El Señor nos dice, ustedes no se preocupen si dejan que mi palabra los santifique. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No lo podemos quitar. ¿Y sabe que el mundo entró a la iglesia? Ahora cuántas cosas hay, cuántos shows, cuántas cosas para entretener al pueblo. Para que el pueblo se sienta bien, para que te sienta cómodo. No, hermano, la palabra nos tiene que santificar y la palabra es verdad. Y la palabra nos dice no tenemos que traer cultos diferentes, actividades diferentes. El evangelio no es show. El evangelio no es una exhibición. El evangelio es poder de Dios para los que creamos. Amén. Vamos rapidito. Lucas capítulo 21, verso 34. Mire por qué el Señor nos está hablando. Dice, mirad también por vosotros mismos. O sea, es responsabilidad nuestra. Jesús nos recuerda su palabra. Yo la recuerdo como ministro del Señor. Yo debo de velar por ello y usted también debe velar por ello. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces Jesús quiere que todos nosotros, santificados por su palabra que es verdad, nos guardemos del mundo, porque Él nos guarda, que nosotros veamos por sí mismos, para que cuando venga el día, nosotros seamos levantados como iglesia, y el día de la tribulación y la gran tribulación no será para ninguno de nosotros. Esa es la verdad que tenemos que creer. Ahora, recuerde que en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, dice al final de esa porción de la palabra, exhórtense unos a otros con estas palabras, porque el Señor quiere que seamos transformados. A ver, ¿quién tiene primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso, creo que es el 17, termina, no me recuerdo.
Alguien que venga raudo y veloz, que me diga esa parte final. ¿Ya? Encaminen sus pasos. ¿Ya lo tienen? Si no terminamos es porque ninguno viene. Primera de Tesalonicenses 4, el final. Tráeme la Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y hoy lo está alentando. El Señor viene por una iglesia santa. Pero los que medio creyeron tienen que ir a lavar sus vestiduras a la gran tribulación. O sea, usted tiene ciudadanía para irse al cielo, a las bodas del Cordero. Por favor, tenemos que creer eso. Pero los que coquetearon con el Señor, que no se definieron, se van a quedar en la gran tribulación. Ahora, algunos de los que estamos, puede ser que no lleguemos a ese momento, que nos vayamos antes, que muramos físicamente. Pero si morimos hay dos lugares, como ha sido enseñado doctrinalmente: al paraíso, que es el lugar de reposo, el seno de Abraham, o al lugar de tormento. Y póngase un cristiano que no esté bien preparado, que no se santificó por la verdad de la palabra, que solamente fue asistente, que nunca se involucró en nada. Y si se muere, yo no lo digo, ¿a dónde se irá? ¿Al paraíso o al lugar de tormento? Por eso cuando la verdad de la palabra viene a mi vida, yo digo: Señor, no le voy a adorar la píldora a usted, tengo que hablar la verdad. Y por eso la verdad a veces nos pone un poquito cosquilludos. Pero la verdad, si nos morimos mañana, ¿a dónde nos vamos? Salvos por fuego. Amén. Pero ya me metí. Por eso venga los viernes, para que aprenda más. Ninguno de esta casa tiene que alegar ignorancia. Aquí ha habido palabra. Porque yo se lo digo con todo mi corazón. Muchos han tenido la oportunidad de ser enseñados en la palabra. Pero yo deseo que usted tenga identidad, que no vaya a perder los papeles. Amén. Si no esté convencido de que usted tiene el derecho de ser transformado a la imagen del celestial. Le voy a dejar una tarea. Lea 1 Corintios capítulo 15. Léalo todo. Desde el 1 hasta el 53 o 58, no me recuerdo. 1 Corintios 15. Lea más la Biblia, lea la Biblia. Mire, espero de aquí a unos 2 meses, 3 meses que me diga: pastor, ya leí la Biblia. Y aquí estoy para servirle al Señor. Amén. Le pido por favor que se ponga de pie, vamos a orar. Para que esta palabra no quede en el olvido, que esta palabra nos exhorte. Que tengamos la convicción que somos discípulos y tenemos bien definida, bien clara nuestra identidad celestial. Por favor, cierre sus ojos. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser, aún las intenciones de nuestros pensamientos. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Cada uno de nosotros hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador.
Tú sabes, Señor, que tenemos que pedirte perdón porque a veces hemos dejado de hacer las cosas como lo deberíamos de hacer. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a creer en esta palabra. Que salgamos convencidos hoy que tú nos has bendecido con toda bendición para ser guardados del maligno en el mundo. Tú nos has dado tu palabra de verdad. Ya no queremos fallarte. Queremos tener esa identidad celestial. No queremos amar las cosas de este mundo. Queremos aprender a amarte a ti. Señor, no es imposición del hombre. Tu palabra sí lo dice. Tu palabra que nos santifica. Tu palabra que nos libera. Tu palabra que cumplirá el propósito en nosotros para ser transformados a la imagen tuya. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a creer. Que no seamos oidores olvidadizos de la palabra, ni que seamos tibios en nuestra manera de vivir el Evangelio. Que si tú nos has dado esta palabra y la tenemos a nuestro alcance para que nos enseñe, nos corrija, nos convenza, nos instruya, te pido, Señor, que aumente nuestra fe, porque todavía estaremos en este mundo. Pero no queremos, Señor, ser contaminados por el mundo. No queremos ser contaminados en nuestros pensamientos. No queremos ser contaminados por las malas influencias de personas que están a nuestro alrededor. Un día tú le dijiste al pueblo de Israel: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Señor, que seamos de influencia. Nos has hablado en las últimas semanas en la enseñanza de los viernes que somos pábilos encendidos, somos una luz encendida en medio de las tinieblas. Te pido, mi Dios, que haya determinación para creer en tu palabra. Esta palabra no es del hombre que nos confronta, es la palabra que viene en tiempo oportuno para alertarnos, para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te pido, mi Dios, que esta palabra more abundantemente en nuestro corazón, porque un día tú vendrás por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y esa iglesia somos nosotros. Un día estuvimos en el pecado, pero tú nos lavaste y nos limpiaste para darnos la oportunidad de ser discípulos. Te pido, mi Dios, que nos des esa capacidad para poderle hablar a otro de ese evangelio glorioso. Que no se detenga nuestro hablar, que tengamos la determinación de hablar del reino. Señor, danos la fe para ir a escudriñar la palabra. Señor, que no menospreciemos el privilegio de que tu palabra nos santifique, que esa palabra cambie nuestra manera de pensar, que esa palabra nos cambie nuestra manera de vivir. Queremos ser totalmente distintos. Te agradecemos con todo el corazón por esa oportunidad.